Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a empezar el mensaje que corresponde al día de hoy. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Bueno, entre los poquitos que nos encontramos. Gloria a Dios. Me preocupa un poco, hermano, me preocupa un poco la asistencia. Veo muy poca gente asistiendo a la iglesia, de verdad. Y es cuando más tenemos en esos tiempos que reunirnos. Recordemos que Cristo viene pronto por la iglesia. Y la palabra dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Y si no se congrega uno es una mala costumbre. Entonces, no tengamos la mala costumbre de dejarnos dormitar, de abandonarnos espiritualmente y dejar de asistir a la casa de Dios. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el hábito de dejar de congregarse se convierte en una costumbre, y es una mala costumbre, porque se empieza el creyente a enfriar, empieza a contaminarse con el mundo, a pegársele lo del mundo. Entonces es importante mantener ese fuego avivado, orando, congregándonos, compartiendo en armonía, como lo hacía la iglesia neotestamentaria. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es el momento, iglesia, de exhortarlos, a los de la iglesia Sendas Antiguas de la ciudad de Cali. Y veo que he hablado con otros pastores, y no es solamente aquí, en muchas iglesias se ha mermado la membresía. Bueno, está bien por el caso de la pandemia, por el distanciamiento social, pero en sí mucha gente ha vuelto atrás. En sí mucha gente se ha enfriado, se ha mundanizado, se ha dejado contaminar con los afanes de este mundo, como dice Lucas capítulo 21 versículo 24. Los afanes de la vida ahogan, como dice Lucas 8. El afán de la vida ahoga la palabra para que se haga infructuosa, para que no se salven. Y como dice la misma palabra, leímos ahorita, ¿qué fue lo que dije el versículo anterior a este? De Lucas, Hebreos no, el otro. No, ese es Lucas 8. Lucas 21. Gracias, ya me acordé, Espíritu Santo de Dios. Lucas 21 dice algo importante. Hebreo dice que aquel día se acerca, por tanto debemos exhortarnos unos a los otros, a que no dejemos de congregarnos. Y Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque mucha gente se deja saturar por el trabajo, por los compromisos familiares, sociales, y dejan de asistir a la iglesia, se dejan arrastrar por las cosas del mundo. Dice también, mirad por vosotros mismos, está hablando Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo o de esta vida, y venga de repente como ladrón en la noche, venga sorpresivamente sobre vosotros aquel día. Por eso Cristo viene por una iglesia reunida, una iglesia gloriosa, así como era la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2 versículo 41, cuando estaban todos unánimes juntos, comiendo y compartiendo el pan en las casas, y compartían en las oraciones, y comían con alegría y con sencillez de corazón, y Dios añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. Amén. Es importante dejar de congregarnos. Es importante, congregarnos, y es malo dejar de congregarnos. No es bien para la salud espiritual. Salmos capítulo 122. Salmos capítulo 122. Bueno, este no es el tema, es como algo que Dios colocó en mi corazón, y bendito sea el nombre de Cristo. Que la palabra es para soltar, para levantar, para animar y consolar. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 122 dice el salmista. El salmista David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hoy se convierte como carga pesada ir a la iglesia. Se vuelve como que, a veces como que da pereza, como que Satanás quiere atrapar al creyente bajo las sábanas y no dejarlo levantar.
los afanes del mundo, las cosas, los placeres, las riquezas, y empiezan a enfriar a aquel creyente. Pero dice el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La casa de Dios, dice Pablo a Timoteo, es columna y es baluarte de la verdad. Allí está la palabra. Muchos han confundido que el internet va a reemplazar a la iglesia. No, señoritos, porque en cualquier momento el internet se cae, mis hermanos. En cualquier momento van a cortar el internet. ¿Y qué van a hacer los que dependen de un internet? Es ir a la casa, y es alegrarnos, tener la disposición de ir a la casa de Jehová, de congregarnos. Entre tanto, aquel día se acerca. Amén. Así que, mis hermanos, ir a la iglesia debe ser un motivo de celebración y de alegría, mis hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 42, hermanos. Salmos capítulo 42. Quiero que me acompañen un momento ya para empezar a predicar, mis hermanos. Dice, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Mira, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando tú vienes a la iglesia, tú te vas a presentar delante de Dios. Amén. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Este salmista, el músico principal de Masquil, era de los hijos de Coré. Y él, por razones de la vida, había sido puesto como en cautiverio. Aquí había llegado la cautividad de Israel, y muchos habían sido llevados a Babilonia, y muchos dejaron de congregarse y de celebrar al Dios de Israel. Y entonces él decía: ¿cuándo iré y me presentaré a la casa de mi Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas. A este músico principal, Masquil, hijo de Coré, le dolía el no asistir a la casa de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Porque eso le dice el mundo al creyente: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Porque él era un salmista, era un cantor, era un músico. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea que cuando vamos a la iglesia, vamos a celebrar. Vamos a gozarnos delante del Dios vivo. Pero el pueblo de Dios no viene. Dios tiene el maná, tiene la cena servida, y sus hijos no vienen. Es como cuando tu mamá en la casa te prepara tu almuerzo y tú no llegas, porque te quedaste con tus amigotes. Es cuando al final del día te prepara la cena con tanto amor, te calienta y te prepara todo, y tú no llegas. Lo mismo pasa el día de congregación. En este caso, la iglesia Sendas Antiguas de la ciudad de Cali, los miércoles, los viernes y los domingos, la cena está preparada, el alimento espiritual está preparado, pero los hijos no vienen. Imagínense en el corazón de Dios, mis hermanos, cuando este salmista sentía tristeza porque no podía congregarse. Hoy la gente no se puede congregar y como si nada. Les vale 8 que 80. Es porque te estás enfriando. Es porque te estás muriendo espiritualmente. Si no sientes tristeza cuando no puedes ir a la iglesia, algo está pasando. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4: y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Dónde se refiere esto? Al templo, a la iglesia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, de tus cascadas.
Tus ondas y tus olas han caído sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos la tristeza de un hijo de Dios por no poder asistir a su casa, a la casa de Dios. Está todo listo, mis hermanos. Solamente faltas tú, que empieces a congregarte. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar por el mensaje, mis hermanos. Bendito Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Alabamos tu santo nombre. Estamos delante de ti con alegría, gozándonos delante de tu presencia, gozándonos por el alimento que tú vas a presentarnos en tu mesa en esta hora de la mañana. Te damos gracias por este alimento espiritual, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Háblanos, bendito Dios, a través de tu palabra, a través del consejo de tu voz. Exhórtanos, corrígenos, redargúyenos, instrúyenos. Danos direccionamiento por tu Espíritu Santo, y quita todo lo chueco, quita todo lo que no es de Cristo, todo lo que no sea del Espíritu de Cristo ni del Espíritu de Dios en nuestras vidas, Señor. Queremos colocar este mensaje delante de ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Unge para ello mi garganta, mi lengua y mi voz, para presentar delante de ti palabra de Dios y no palabra de hombre, para predicar no lo que ellos quieran escuchar, sino lo que tú quieras que ellos escuchen, Señor. Te doy gracias, bendito Señor. Gracias por este mensaje, gracias por los hermanos que han venido, los pocos. Gracias por los hermanos que escuchan a través de los medios, a través del Facebook. Bendícelos en los diferentes países, Señor. Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de tu pueblo, para que podamos comprender y entender tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema que he traído, hermano, en esta hora de la mañana lo he titulado La sanidad divina. Primera parte. Mis hermanos, la sanidad o la doctrina de la sanidad divina hace parte de uno de los fundamentos, o hace parte de los fundamentos de la doctrina cristiana. Porque hay sectas que creen que ya Dios nos sana. Hay otros que para buscar sanidad van al brujo, o le dan la gloria al hombre. Pero la sanidad proviene de Dios, como también proviene la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que el fundamento bíblico para la salud divina, o la sanidad, en el cual nosotros creemos como una iglesia de sana doctrina, comienza con el estudio mismo de la salvación del hombre. Nuestra salvación es a través de Jesucristo, y esta es suficiente para redimirnos de la naturaleza pecaminosa y de la maldición del pecado que Adán y Eva introdujeron en la humanidad cuando pecaron ahí en el huerto de Edén. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando en el diseño perfecto Dios crea al hombre, Dios lo creó completo, santo, perfecto. Dios no creó al hombre para que el hombre se enfermase, ni para que muriera. La palabra muerte aparece recién en la boca del autor de la vida en Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Cuando Dios toma al hombre y lo pone en el huerto de Edén para que el hombre labrase aquel huerto y lo guardase. Y manda a Dios al hombre, le da un único mandamiento y le dice: de todo árbol del huerto podréis comer, excepto
del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podrás comer, porque del día que comieres de él ciertamente morirás. Esta es la primera vez que aparece la palabra muerte en la boca del creador de la vida. Y viene como una consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre hacia un Dios santo. Cuando el hombre peca, entra la muerte espiritual, y como consecuencia de la muerte espiritual entra el deterioro físico, el envejecimiento y por tanto la enfermedad. Así que la enfermedad es consecuencia del pecado del hombre. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, y por este pecado de desobediencia entró la muerte, obviamente también la enfermedad, la enemistad de Dios contra el hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, a manera de Adán, han pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14 dice que Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar. Como cuando usted redime un cheque, lo va a rescatar. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo murió en un madero, en la cruz del Calvario, y ahí en ese madero se hizo maldito por ti y por mí. Siendo santo se hizo impuro, siendo puro se hizo impuro. Nunca pecó, eso sí, pero allí, en ese cuerpo, llevó tu enfermedad, tu maldición y la mía. Y todavía hay gente adorando la cruz. No hay que adorar la cruz, mis hermanos. Hay que adorar a aquel que murió en la cruz. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos habla acerca, mis hermanos, de que la enfermedad o la muerte espiritual, que es consecuencia de la enfermedad, es consecuencia de la muerte espiritual, entró al mundo por causa de un hombre, por el pecado. El primer hombre desobedece. ¿El primer hombre quién es? Adán. Y Adán desobedece en el primer huerto, que es el huerto de Edén. En Romanos dice que hay un segundo huerto, y en ese segundo huerto, que nombra también el Evangelio de Lucas, que es el huerto de Getsemaní, donde Cristo se postró y le dijo: Dios mío, cuando su sudor era como gota de sangre que caían a la tierra, y Jesús en tremenda angustia, ahí en el huerto de Getsemaní, ahí en los olivos, se postra y le dice al Padre: Dios mío, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese segundo huerto, el segundo Adán, Cristo, obedece y va a morir por ti y por mí en la cruz. Y por esa obediencia, Cristo redime a la humanidad. Cristo rescata al hombre, pero obviamente al que se acerca a Él, al que se acerca a Dios a través de Cristo. En ese segundo huerto, que es el huerto de Getsemaní, allí Jesús ora. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 39: y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también se le acercaron y le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y dice que Cristo se apartó de los discípulos como a más o menos un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y oró. Y le dice al Padre: Padre, si quieres, si te es posible, pasa de mí esta copa o este cáliz. Pasa de mí esta copa. ¿Qué es la copa? Los clavos en su cabeza, las manos traspasadas por clavos, sus pies igualmente, lanza en el costado, 39 azotes, escupetazos, insultos. Ese es el cáliz, esa es la copa. Y Él dice: si quieres, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y dice que se le aparece recién en ese momento un ángel del cielo para consolarle, y estando Jesús en esa intensa agonía, oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra.
Amén. Y a partir de ese momento se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vimos que en el Getsemaní Jesús se humilla y dice: Padre, siendo Dios, se humilla a sí mismo. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero sufrir la cruz, yo no quiero sufrir esos 39 azotes, o como dijo en el Éxodo y en Deuteronomio 40-1. No quiero sufrir la lanza en el costado ni la corona de espinas. Yo como hombre voy a sufrir, voy a sentir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el apóstol Pablo describe en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga lo que dice aquí, subráyelo en su Biblia, por favor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, razón por la cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto, lo más sublime, lo más elevado, lo más sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aquí Cristo nos está otorgando salvación en lo que hizo en la cruz. Y Dios le está otorgando a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el que se acerque a Dios a través de ese nombre que es Cristo, y a través de esa persona que es Jesús, sea salvo y sea sano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que ante ese gran nombre y maravilloso nombre, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el nombre de Jesús, dice: ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios el Padre. ¿Cuánto dicen amén? Así que la sanidad divina es de Dios, mis hermanos. No, pero es que el brujo sana también, sí, pero te mete otro demonio más, o te mete otra maldición más. La única enfermedad que los brujos no pueden sanar es el SIDA. ¿Por qué? Y Dios la sana. Porque el SIDA es un juicio de Dios sobre la humanidad pecaminosa, sobre la depravación y el desenfreno sexual. Por eso ahí el brujo no puede sanar. Él no puede meter donde está la mano de Dios. Pero Dios sana, Jesús sana hasta el SIDA, el cáncer y toda enfermedad, la que tú quieras, porque su nombre hay poder para sanar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén, aleluya. Existe, mis hermanos, una conexión entre el término griego de la salvación, de la sanidad y la salvación, que es la palabra soteria. Soteria es la palabra griega para definir todo lo que engloba salvación y sanidad. Y la palabra hebrea shalom. La palabra hebrea shalom significa paz o Dios de paz. Esta palabra engloba 10 términos, 10 palabras importantes, que son plenitud, integridad, paz, salud, ahí está salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, llenura, descanso, armonía, ausencia de agitación o discordia, todo lo que refiere paz, shalom. Estar, en otras palabras, completo y lleno en Dios. Ustedes han visto que los hebreos, los judíos, se saludan shalom, shalom ubrahá, shalom. Ese es el saludo del judío. En ese saludo están bendiciéndose entre ellos y bendicen.
Este pacto de salvación y paz, el cual hemos recibido por medio de Jesús, provee completa plenitud, es decir, sin que nos falte nada y que ni esté tampoco incompleto. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice que Jesús tomó el castigo, el cual fue necesario para proveernos la salvación completa, amén, y la salud. Su paz abarca cada aspecto de la vida, incluyendo la sanidad física. Isaías 53:5, quiero que me acompañen por favor. De hecho, hasta desde el 4 podemos leerlo. Isaías capítulo 53 es un versículo muy conocido. Bendito es el nombre de Jesús. Versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice, ciertamente, con toda seguridad, dice el profeta Isaías, 740 años antes de que Jesús fuese a la cruz. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ok? Eso es mirra. Molido, abatido, triturado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Recuerde que uno de los presentes que los sabios de Oriente entregan a Jesús tan pronto nació ahí en el pesebre era la mirra, ¿verdad? Incienso, porque iba a ser ofrecido en sacrificio, y ese sacrificio iba a subir delante del trono del Padre en olor grato y fragante. Por eso le presentan incienso. Número 2, mirra. Mirra nos da a entender la forma como Cristo, el Hijo de Dios, iba a sufrir la cruz. Iba a ser molido, iba a ser desfigurado, traspasado por clavos y por espada. Iba a ser lacerado, iba a ser latigado. A Jesús se le veían hasta las costillas estando en la cruz. Y él decía, mis huesos, en el Salmo dice, hasta mis huesos pude contar. Su rostro fue desfigurado, como lo dice Isaías 53, versículo 13 al 14. Fue desfigurada su hermosura, más que la de todos los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice que ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, mirra, y por herido de Dios y abatido, más mirra. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido, mirra, por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y aquí está la promesa. No dice por sus llagas, sino por su llaga fuimos nosotros curados. Porque él es perfectamente el cumplimiento profético de la vaca roja o alazana. Fue completamente rojo, inmolado, ensangrentado y colgado en una cruz. Cristo es el cumplimiento de la vaca roja o alazana. Porque no dice por sus llagas, como lo pinta la católica en el muñequito ahí que cuelgan en su iglesia o en sus casas. Una gotica de sangre que cuelga de aquí de la frente de la corona de espinas, una rayita aquí en el costado, simbolizando pues la espada que traspasó su costado, y los huequitos ahí en la mano y en los pies. No, Cristo fue destrozado, hermanos, fue desfigurado, fue ensangrentado. No sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson. ¿La vieron? La pasión de la cruz. La Iglesia Católica Apostólica Melancólica y Remala juzgó esta película, totalmente cristiana y judía, por el grado de violencia, por el grado de sangre. Hermanos, eso es lo que dijo el profeta Isaías. Y eso hicieron los que conocen la Biblia. Así prácticamente presentaron una excelente producción para toda la humanidad, y hasta el día de hoy ha ganado millones y millones de almas para Cristo. Amén. La verdad es esa: Cristo fue molido, fue triturado, fue desfigurado. No es como te lo presenta la religión. Cristo fue destrozado, fue molido por nuestras rebeliones y fue destrozado por nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga, ahí está la promesa, fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Por su llaga, porque él fue completamente hecho una llaga ahí en la cruz del Calvario. Amén. Uno de los argumentos más convincentes para la salud divina es el hecho de que Jesús sanó a las personas a lo largo de su ministerio terrenal de 3 años y medio sobre la tierra. Juan Bautista se preparó durante 30 años para un ministerio tan corto de 6 meses. Jesús se preparó durante 30 años para un ministerio también corto de 3 años y medio. Miremos qué dice Lucas capítulo 4. Versículo 14. Dice: Jesús principia su ministerio. Sí, aquí Jesús tenía 30 años cuando él principia, cuando empieza su ministerio. Lucas 4:14. Amén. Jesús principia su ministerio. Lucas 4:14. El Espíritu Santo en Lucas capítulo 4:1 lo lleva al desierto para ser tentado y probado por el diablo. Y Jesús vence la tentación. Y luego de que Jesús vence la tentación y sale triunfante del desierto, el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder, en el dunamis del Espíritu Santo. ¿A dónde fue? A Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús se congregaba. Jesús era fiel asistente a la sinagoga. No se perdía un culto Jesús. Y se le dio a Cristo, se le dio a él el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 61 prácticamente. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora quiero decirles algo, hermanos. Esta porción de Isaías capítulo 61 del 1 al 4 aproximadamente, nadie podía leerlo. Si le tocaba el turno a fulanito, ese fulanito tenía que saltarse esa porción de la escritura, porque eso solamente era una palabra para el Mesías. Y Jesús precisamente le dan el libro, que es la Torá. La Biblia se ve escrito de Génesis hasta Malaquías, y le pasan a Cristo la Torá, la Biblia del Antiguo Pacto, y precisamente le pasan en la porción de Isaías 61, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, o me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta porción de Isaías 61 nadie podía leerla, y Jesús la abrió y la leyó delante de todos en la congregación. Todos estaban atónitos mirándolo. ¿Y por qué leyó esto? Si esto es para el Mesías. Pues ahí estaba el Mesías enfrente de ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Miremos cómo dice Isaías 61. Aquí está la versión de Lucas. Miremos qué dice Isaías capítulo 61. Bendito es el nombre de Cristo. Bendita su palabra. Versículo 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya.
Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Ok? Gloria a Dios. Esa porción nadie podía leerla, tenía que saltársela. Y le pasan el libro con el rollo del profeta Isaías, y Jesús dice, y lo habla ya en sentido propio, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Verso 18 de Lucas 4. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabí, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles, mire el verso 21, hoy se ha cumplido, después de 740 años, esta profecía delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Maravilloso, ¿verdad? Y todos daban un buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Imagínate, ahí estaba el Hijo de Dios que vino a sanar. Jesús sana, mis hermanos. Amén. Y sigue sanando. Amén. Los testigos de Jehová, o contra Cristo o contra Jehová, dicen que la sanidad era para los tiempos antiguos, para los tiempos de Jesús, que ya no hay sanidad. Herejes, hijos del diablo, tienes que arrepentirse por torcer las escrituras, porque Jehová dice: yo Jehová no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su palabra no cambia, y Cristo tampoco cambia, Él es eterno. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Uno de los argumentos más convincentes para la salud divina es el hecho de que Jesús sanó a las personas a lo largo de su ministerio terrenal. Dijimos 3 años y medio. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia, cuando Jesús sanaba a las personas, estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Véase Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, 34. Ahí lo dijo Jesús. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad del Padre. Amén. El hecho de que nuestra salud es la voluntad de Dios no debería sorprendernos, pues Dios siempre ha querido que su pueblo esté bien. Véase Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, versículo 26. Dios siempre ha querido que su pueblo esté bien. Y Él aún dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas paz en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Éxodo capítulo 15, 26. Es una promesa de Dios maravillosa. Y les dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es la palabra Rafa, Jehová tu sanador. Amén. Jehová Rafa, que fue lo que tocó el talí, aquella mujer que padecía flujo de sangre. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Ya estaba resignada a morirse, pero quería ser salva. Ella sabía que de esa enfermedad de flujo de sangre se iba a morir. Y de ese talí, el manto de rezo judío, salían unas ramificaciones: Nixi, Shalom, Adonai, Sebaot. Bueno, estaban todos los nombres de Dios. Pero ella se fijó en el que decía Rafa, Jehová es mi sanador. Y si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Le dice que aquella mujer, cuando toca el borde del manto de Jesús y se aferra de la promesa de que Jehová es mi sanador, a partir de ahí ella siente que queda sana de su azote y la fuente se seca. Amén.
Y Jesús, sintiendo que había salido poder de él para sanar, dijo a los discípulos: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Y los discípulos dicen: Señor, ves que la multitud te aprieta y te mandan de aquí para allá y de allá para acá, y tú preguntas aún: ¿quién ha tocado mis vestidos? No, yo sé que de mí salió poder para sanar. Jesús sabe cuando tú te acercas buscando algo de él o buscándole a él. Amén. Gloria a Dios. Y aquella mujer, postrada a sus pies, le cuenta toda la verdad al maestro y le dice: hija, levántate, tu fe te ha hecho salva. Amén. Fue sanada, pero también fue salva. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Jehová Rafa es Jehová, es tu sanador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La salud, mis hermanos, fue el fundamento esencial en el ministerio público de la vida de Jesús. En Mateo capítulo 8, versículo 16, Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche le trajeron a Cristo Jesús muchos enfermos y muchos endemoniados, y dice que con la palabra echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, que si las obras que yo hice tú las crees, aún cosas mayores harás, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la sanidad para estos tiempos, sí. ¿Jesús sana en estos tiempos? Sí. Amén. Jesús lo dijo, Juan 14, 12: de cierto os digo, con toda seguridad os digo, el que en mí cree, porque hay muchos que no creen, pero él dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús hizo muchos milagros durante su vida ministerial. Y dice el profeta Lucas que si se escribieran los libros acerca de los cuales narren todo lo que Jesús hizo en sus 3 años y medio de ministerio público, no alcanzarían los libros para contarlos. No alcanzaría, mis hermanos. Imagínate la cantidad de milagros que Jesús hizo durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Amén. Así que Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y esto lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él mismo dijo que él tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, en Isaías capítulo 53. Estos versículos, mis hermanos, hacen una aclaración particular, pues manifiestan que las enfermedades y las dolencias no eran solamente espirituales, sino también somáticas o físicas. La sanidad física era parte del cumplimiento de Isaías capítulo 53, 5, cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Hermanos, Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Lucas capítulo 4, 18 a 19 leímos el argumento cuando dice Jesús, la palabra, cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y cuando dice en 1 de Pedro capítulo 2, 24, que confirma lo mismo de Isaías capítulo 53. Primera de Pedro 2, 24, miren lo que dice, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice por tus heridas, sino por su herida, porque él fue herido, fue molido, fue triturado, fue desfigurado, fue el varón de dolores. Amén. Cuando Jesús envió a sus discípulos a ministrar en su nombre, les dijo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos y echad fuera a los demonios. En esto se conocería que Jesús es el Mesías
Y efectivamente Jesús lo hizo. Jesús sanó enfermos, Jesús limpió leprosos, porque eso solamente lo hacía el sacerdote o el sumo sacerdote. El leproso tenía que presentarse no ante el médico, como cuando la gente le da lepra o cualquier otra enfermedad y lo primero que hace es visita al dermatólogo. No, la lepra era una consecuencia de un pecado, era algo espiritual. Entonces los leprosos tenían que presentarse ¿a dónde? Ante el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Y en cierta ocasión llegaron ¿cuántos leprosos a él? 10. En Lucas capítulo 11. 10 leprosos. Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos. ¿Puedo limpiarnos? Sí, quiero. ¿Sí o no? Lucas, creo que 17. 11, sí. Y aquellos leprosos, mis hermanos, se paran de lejos y tocaban sus campanitas. Jesús, límpianos. ¿Puede limpiarnos? Ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los ve, lo primero que le dice es a los 10 leprosos que salen a su encuentro: id y mostraos ¿a quiénes? A los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, que era samaritano, viendo lo que había sucedido en él, ese milagro extraordinario, y que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando, y se postró rostro en tierra a los pies de Cristo, diciéndole: gracias, gracias Jesús por limpiarme, y dándole la gloria, dándole gracias. Y este era extranjero, era un samaritano. Los otros 9 eran judíos, pero este extranjero era samaritano, y entre judíos y samaritanos no se la llevaban entre sí. Respondiendo Jesús le dice a los discípulos que estaban con él: ¿no son acaso 10 los que fueron limpiados, y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera la gloria a Dios, porque Jesús es Dios. No hubo quien volviese, se devolviese y diese la gloria a Dios, o sea, a él, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros quizás fueron sanados, de seguro que sí, como por muchas personas aquí hemos orado y han sido sanados. Se van, pero salvan su cuerpo, su pellejo y su alma. Pero aquel que es sanado y vuelve a la iglesia, se congrega y se consagra, ese es salvado. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, le dice el Señor a aquel leproso. Es leproso ya. Vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos la fe que sana y la fe que salva. Los otros fueron buscando algo de Jesús. Sí, lograron su sanidad física, pero su salvación no la lograron. Pero aquel hombre que se devolvió, lo adoró, le dio la gloria a Dios y le dio gracias, ese arrepentido tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Dios le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya estaba sano. Sanidad completa, salvación. La salvación va unida también muy de la mano de la sanidad divina. Es el mismo propósito de Dios. Dios quiere que tú seas salvo, pero también quiere que tú seas sano. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Así que Jesús sanó enfermos, muchos enfermos. Dice en Mateo capítulo 10 versículo 8: limpió a muchos leprosos. Jesús resucitó a muertos, a Lázaro por ejemplo, ¿recuerdan? Echó fuera demonios. Y le dice a los discípulos: vaya, ustedes hagan lo mismo, porque de gracia recibisteis, pues dad de gracias también. Jesús dijo en Marcos, a ver, recuerdo la cita, creo que es Marcos capítulo 15, 16, o al revés, no sé, se me troca a veces. Dice el Señor, Marcos, ya lo encontré, 16, 15. Dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
sea católico, mormón, adventista, sea testigo de Jehová, a toda criatura, sea borracho, sea alcohólico, sea prostituta, sea lo que sea, a toda criatura, sin acepción de personas. Allá predica tú, ellos verán si se arrepienten. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren lo que dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, sinónimo de Satanás, del diablo. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Hermanos, hay testimonios maravillosos. Aquí está este tiempo de pandemia, cuando recién se levanta la pandemia, han ocurrido milagros extraordinarios aquí en esta congregación. Voy a contar dos nomás. El hermano Armando, él tiene una hija como de 18, 17 años. La niña, que no es cristiana, quedó encinta, quedó en embarazo. Y en la radiografía, cuando ya estaba más grandecito, eso fue antes de la pandemia, el niño venía con una malformación en los pies. Así, los pies así como hacia adentro, torciditos. Efectivamente el niño nació. Aquí antes de nacerlo me trajeron a la muchacha, oré por ella, desde su vientre impusimos manos, clamamos a Dios por un milagro, no ordenándole a Dios, sino que si era su voluntad, sanar a aquella criatura. El niño nació, y cuando nació obviamente estaba con los pies chuequitos, torcidos. Y cuando nació pasaron los días y le dije: tráigame al niño, vamos a orar por un milagro. Obviamente Dios quería la sanidad, pero no era el tiempo del vientre. Trajeron el niño y oramos por él. Lo presentamos, lo ungimos con aceite, reprendimos al diablo. Y en el nombre de Jesús este niño fue sano, hermanos. Por causa de la pandemia no pudieron operarlo porque tenían que operar el niño. Entonces, cuando recién levantan la pandemia, que ya la gente podía pedir citas médicas, se empezaron a aperturar algunos negocios y todo esto, empezó como poco o paulatinamente todo volver a la normalidad. Entonces al niño le dieron cita con el médico para programar la cirugía. Y cuando el niño lo ve, cuando el médico lo ve al niño, le dice: esto es imposible, no, aquí ha ocurrido algo, ¿qué pasó? Yo tengo las radiografías desde el vientre, aquí tenemos todos los exámenes, este niño estaba para cirugía, ¿qué pasó? Pues que Jesús lo sanó. Y dijo: no, esto es de 1001, yo no hice un milagro, a menos que el médico sea creyente, pero dijo de 1001, ¿eso qué traduce? Un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Ese niño está sano ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Cuál es tu testimonio, Mónica? El del corazón. Eso fue hace como un mes. El mismo señor Armando, resulta que cierto día pasó con su sobrino y con su esposa. Pasaron aquí al frente. Yo la iglesia la tengo en mi casa, es pequeñita, vienen pocas personas, y de las pocas a veces vienen poquiticas, pero gloria a Dios. Y resulta que pasó el señor con su esposa. Ellos viven en una ciudad cerca al mar aquí en Colombia que se llama Buenaventura, y vinieron acá para unos exámenes. Solamente él me lo presentó, yo le prediqué, le presenté el evangelio a él, y me dijo: pastor, yo estoy escuchando a los testigos de Jehová. Yo: pues dejen de escucharlos, más bien escucha palabra. Lo entré acá al templo, le compartí la palabra y le desbaraté la secta de los testigos contra Jehová. Y empecé a hablarle la palabra. Recibió a Cristo, nació de nuevo, ella también. Y cuando ya estaba terminando todo, me dice el hermano Armando:
pastor, ¿por qué no ora por él? Porque él tiene un problema de insuficiencia cardíaca. Y oremos, gloria a Dios, vamos a orar por él. Y le dije, ¿tú crees que Jesús sana? Y él dijo, por todo lo que me han dicho y predicado, sí creo. Bueno, por esa fe, Jesús te va a sanar. Y empecé a orar por él, cogí el aceite, me ungí las manos, le coloqué mi mano en el corazón y empecé a orar por él. Y el Señor me da Ezequiel capítulo 36, versículo 25, cuando dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Amén. Y de todos vuestros pecados os limpiaré. Y el versículo 26 dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de él, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré espíritu dentro de vosotros, pondré mi espíritu dentro de vosotros y guardéis, para que guardéis mis mandamientos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues hermanos, efectivamente, como vino para la cita aquel hombre, él fue con su tío. Armando dijo, yo te acompaño, vamos a la cita. Y fueron a la cita, entraron a hacerse los exámenes, lo vio el especialista con exámenes en la mano. Y cuando habla con él, él dice, no entiendo, porque esta prueba que te iba a hacer era una prueba de esfuerzo, era algo que no sé si lo ibas a soportar, pero yo estoy viendo, según lo que estoy aquí, las pruebas de enzimas y todo lo que estoy viendo, enzimas cardíacas, y todo lo que estoy viendo que tienes un corazón nuevo, como de un niño. No entiendo qué pasó. Y el Señor dice, es que oraron por mí y Jesús me sanó. O sea, le dio la gloria a Dios. Gloria al Señor. Y él sale del consultorio llorando. Aquel hombre sale llorando y su tío Armando, que se congrega aquí, estaba afuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Te vas a morir? ¿Qué te dijeron? Dijo, no, lo que el pastor oró sobre el corazón nuevo, eso mismo me dijo el médico, que tengo un corazón nuevo. ¿Cuánto dicen amén? La gloria es para Cristo, porque Jesús sana, Jesús salva, mis hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, así es. Miren todo lo que se han perdido, hermanos, por no congregarse. Y eso sucedió acá en la iglesia un domingo. Y de ahí para allá ha sucedido más, sino que no me alcanza el tiempo. Una hermana de los ojos también. Ese es el más cortico. La hermana Amparo tenía un problema en los ojos. Resulta que ella, no sé si era por el tapabocas, le estaba molestando la visión, se le pasó una infección, una conjuntivitis, no sé, algo se le complicó feo. Le mandaron gotas, se hizo un tratamiento aquí, otro allá. Eso fue recién hace un mes por ahí. Menos de un mes. Y yo le dije, hermana, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque Dios está haciendo cosas maravillosas, para que oremos, para que reciba su sanidad. Pastor, para allá voy. Al otro día se vino la hermana Amparo. Ella es enfermera profesional, ya una señora de edad, una hermana fiel. No ha podido venir, pero gloria a Dios. Y entonces la hermana me dijo, pastor, oré por mí. Oré por ella, cogí aceite, le froté los ojos. Y dije, Señor, si es posible, sana a esta mujer. Seca esta conjuntivitis en el nombre de Jesús. Y empecé a orar, reprendimos el diablo, oramos por su sanidad. Y ella llegó a la casa y me llama y me dice, pastor, ya no estoy lagrimeando, porque eran chorreras, como cascadas de lágrimas que le venían por los dos ojos. Y me dijo, pastor, las lágrimas se me secaron, ya no estoy llorando, estoy sana. Aunque el enemigo después la contraatacó, para que dudara, obviamente, y a veces pasa. Pero esa mujer, por la llaga de Cristo, creemos que está sana. Amén. En el nombre de Jesús. Así, hermana Amparo, si me estás escuchando, no dudes la palabra de Dios. Cristo te ha hecho sana en el nombre de Jesús. Cancelamos todo el glaucoma, toda enfermedad, todo lo que se quiera manifestar en tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El último. No es que Dios se glorifica con los testimonios, mis hermanos, porque esto es para darle la gloria a Dios. Uno solamente es el hombre, es el vaso, es el instrumento, pero la gloria es para Dios. Amén. Una hermana que es venezolana,
Estaba encinta. Ya nació el niño, ya no está, ya nació. Y cierto día llama a mi esposa como a las 11:30 de la noche y le dice: pastora, ore por mí porque mi hijo salió chomecino y está complicadísimo. Los médicos no me dan esperanza del niño. Está más allá que acá. Ore por favor, dígale a su esposo, el pastor, que se metan en clamor y en oración por mí, por mi hijo, por la vida de mi hijo. Mónica me comentó, la muchacha, la hermana mandó la foto del niño. Yo me postré aquí mismo en este altar, levanté la foto del niño y se la presenté a Dios. Padre, no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jehová. Así fue la palabra que Dios me dio. Y esa palabra la declaré sobre ella, la hablé sobre ese niño. Y de una, mi esposa colocó el niño en cadena de oración con las hermanas de otros países, en España, en Chile, bueno, en fin, en varias ciudades que nos escuchan, y empezaron a clamar por ese niño. Ese niño venía malito, mis hermanos, estaba más allá que acá. El diablo quería cortarlo, pero el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. Y Jesús decidió que viviera. Y ese niño hoy está vivo. Nació enfermito y todo, pero Jesús lo sanó. A los días, 2-3 días más o menos, empezó a mostrar signos de mejoría, ¿no? Y empezó a evolucionar, se le pudieron desarrollar bien sus pulmoncitos y nació y ya está bien. Ya está bien el niño. ¿La gloria es para quién? Para Dios. Jesús sana, mis hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Así que el propósito de Dios, mis hermanos, es que seamos sanados. Hoy en día, mis hermanos, la sanidad es parte esencial de la gran comisión, pues está entre las señales que seguirán a los que creen, como dijimos. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Marcos capítulo 16 del 15 al 18. El poder de sanidad del Evangelio está disponible hoy en día, así como también lo estuvo en la iglesia primitiva. Amén. La sanidad divina es un don visible que Dios da a la iglesia, y esto era la medicina, de la iglesia primitiva, y se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Pero también en otras formas se ha ido perdiendo por la incredulidad de muchos. Hay gente que no cree y por eso no son sanos. La oración de fe, dice la Escritura, sanará al enfermo. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas a Dios confiando de que Él te va a sanar, Él te sana. Pero si hay duda, no te va a sanar. Porque la fe es el lenguaje de Dios. Santiago 5, 14 al 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, los ancianos aquí son los pastores, los obispos, los que están en eminencia, en ministerio, los líderes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe, miren, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta, mis hermanos. No es que el aceite haga milagros, no, sino que eso es figura del Espíritu Santo. El aceite en sí no tiene poder, el poder lo tiene la palabra de Dios, el nombre de Cristo y el Señor mismo. Bendito es el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Donde quiera que Jesús iba, mis hermanos, Él mismo mostró compasión de las multitudes. Cuando lo veía enfermos, endemoniados, y Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a los oprimidos por el diablo. El ejemplo de Cristo mostró una interconexión con la salvación, porque muchos creyeron después de haber sido sanados. Nuestro Señor todavía sana hoy día, y es vital que la iglesia predique y enseñe y practique esta verdad y esta doctrina bíblica. La Escritura misma ordena a los creyentes que oren en fe y confíen en Dios para el resultado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solamente provee el perdón de pecados, sino también la sanidad de la enfermedad. El que te dio el regalo de la vida eterna es el mismo que hoy en estos momentos puede sanar tu cuerpo. Aunque la Biblia menciona muchos versículos acerca de la sanidad divina, todos estos sucesos ocurrieron en tiempos y lugares muy remotos. La pregunta es, ¿sana Dios en la actualidad? Amén. La respuesta es sí. Una de las instrucciones bíblicas sobre la sanidad nos pide demostrar nuestra fe en el poder de la sanidad de Dios, llamando a un ministro para que ore por nosotros cuando estamos enfermos y nos unja con aceite cuando estemos enfermos, para que Jesús nos sane. Es así como muchas personas fueron sanadas en la Biblia en tiempos remotos. Pero ¿qué sucede con nosotros en la actualidad? También podemos estar seguros de que Dios escuchará nuestras oraciones e intervendrá de la manera más sabia y beneficiosa. Recordemos que Dios ha diseñado nuestro cuerpo, y Dios no creó al hombre para que el hombre ande enfermo. En el relato de la creación misma, Dios revela haber creado al hombre, o Adán, del polvo de la tierra, como lo dice Génesis 2:17. Y Dios sopla aliento de vida, y el hombre a partir de ahí es un ser viviente. El cuerpo de Adán fue hecho de carne y de hueso, extraído del polvo de la tierra, y por tanto el cuerpo es vulnerable a heridas, a enfermedades y eventualmente a la muerte, desde Adán para acá. Queramos o no, nuestro cuerpo es físico y se irá deteriorando cada día hasta desgastarse por completo, aún en el caso de que nunca nos lastimemos o nos enfermemos. Como dice el autor del libro de los Hebreos, está establecido para los hombres en Hebreos capítulo 9:27, cuando dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aceptar que eventualmente todos moriremos es el primer paso para entender cómo funciona la sanidad divina, pues significa que Dios no siempre nos sanará, y en ningún momento, de acuerdo a su sabiduría, plan y voluntad, permitirá que muramos. A veces Dios permite que una persona se enferme porque ¿qué? Porque quiere tratarla, o porque quiere que el mundo vea su poder en esa persona. Dios quiere glorificarse, como cuando sucedió con Lázaro. Cuando dice en Lucas capítulo 11, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Lucas capítulo, o Juan 11, no, Juan 11, perdón, Juan 11. Juan capítulo 11, versículo 4, verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces Dios permite las enfermedades para Dios glorificarse, para quizás ganarse toda una familia bien idólatra. Le llegó un tumor maligno porque la idolatría trae cáncer. Entonces aquella persona se enfermó de cáncer, y resulta que llegó un evangélico, a quien ellos de pronto que quizá ni querían, pero no, llamen al cristiano para que ore por mi familiar, para que se sane. Y el cristiano fue y oró, y Jesús la sanó. Resulta que toda esa familia se convirtió a Cristo. Así que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ella. Así obra Dios, mis hermanos.
encontramos también, mis hermanos, muchos ejemplos de sanidad, de enfermedades graves como la lepra, la ceguera. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Que frotó barro y ¡pum!, en los ojos y el ciego vio. Los dos ciegos también que fueron sanados. La paraplegia, uno que descendieron por el techo y Jesús los sanó también, porque grande fue la fe de aquellos que descendieron ahí sobre el techo de la sinagoga. Aquel hombre lisiado, parapléjico, y Jesús lo sanó. Y lo primero que Jesús le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Y los escribas y fariseos miraban a Jesús y opinaban dentro de su corazón, cavilaban y decían: ¿este qué se cree? ¿Dios? Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿este se cree Dios? Y Jesús, conociendo en sí el pensamiento de sus corazones, dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados? O vete, toma tu lecho, sé sano y vete para tu casa. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, al lisiado, al parapléjico, le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda, y vete para tu casa. Y enseguida dice que aquel hombre empezó a desconectarse. Eran varios años que llevaba, creo que 12 años o 18, algo así, llevaba ahí tullido. Y empezó a desconectarse, cogió su lecho y se fue para su casa glorificando a Dios. Jesús es Dios, y Jesús perdona pecados, pero Jesús también sana, mis hermanos. Amén. Así que Jesús sanaba la lepra, la ceguera, la paraplegia, e incluso Jesús resucitaba muertos. Jesús hizo muchos milagros extraordinarios a través de su ministerio público en la tierra durante todo ese tiempo. Hombres como Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, y los apóstoles en el Nuevo Testamento también, Dios los usó para grandes milagros. Y por supuesto Jesucristo también sanó y resucitó a muchos durante su ministerio público en la tierra. Claramente Dios tiene el poder para sanar milagrosamente, y a veces sana aún las enfermedades más graves y mortales. La sanidad divina es una prueba maravillosa de su gran poder y amor por los seres humanos, y nos demuestra cuán involucrado está en nuestra vida, y nos demuestra que el Creador no es una deidad distante e indiferente como algunos piensan. Aunque muchos ignoran estas cosas, Dios nos ha dejado, de hecho, instrucciones sobre la sanidad en el Nuevo Testamento. En Santiago leímos capítulo 5, 14 al 16, cuando dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Como parte de la predicación del Evangelio de Cristo, les había encomendado a los apóstoles que ungieran con aceite a los enfermos y fuesen sanados. Un modelo que el ministerio de Jesucristo aún sigue en la actualidad: ungir con aceite e imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Marcos capítulo 6, 13 dice: y echaba fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes hacían esto? Los apóstoles. Aunque la Biblia no especifica el tipo de aceite que los apóstoles usaban, sabemos que el aceite de ungimiento usado en el Antiguo Testamento estaba hecho a base de aceite de oliva, el cual también servía para otros propósitos medicinales y como combustible de las lámparas en el templo. El aceite era lo que permitía arder las lámparas, las vasijas en la menorá. Amén. Aceite de oliva. Además, si bien el ungimiento debe ser hecho por una persona, en cuanto sea posible, un ministro, en la Biblia encontramos también un ejemplo de sanidad en que el ministro ungió un pedazo de tela y lo envió al enfermo que estaba a distancia, tal como el apóstol Pablo acostumbraba hacerlo.
En Hechos capítulo 19, 11, vemos una escena importante donde el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, 11, hacía muchos milagros Dios a través de la mano del apóstol Pablo, de tal manera que aún llevasen a los enfermos, aún se llevaban a los enfermos los pedazos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo, ¿no? De este versículo se valió un hereje, Ronnie Chávez, cuando dijo: estoy seguro, en una campaña, que con este pañuelo y con el sudor de mi frente Dios va a sanar a los enfermos. Mucho herejildo. Ese después resultó vendiendo pócimas y aceites de milagros y aguas de colores que para la sanidad, para la liberación, y un poco de, parecía más bien un brujo esotérico que un pastor. Tremendo. Que con el sudor, que estaba él convencido y seguro que si compraban este pañuelo y daban un buen dinero por él, se lo llevan para su casa, y si tenía un enfermo, lo ponía sobre ese enfermo y ese enfermo se iba a sanar. Qué mentiroso el diablo, mis hermanos. Tampoco hasta allá. La sanidad viene de Dios, mis hermanos, no del hombre. Es importante recordar que no es el ministro, ni es el aceite, ni mucho menos su sudor el que sana. Dios es el único sanador, y es hacia Él que debemos dirigir nuestra fe y por lo tanto nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Apúntese Mateo 9:20 al 22. Mateo 9:20 al 22, ya para ir terminando. Mateo capítulo 9, 20, 22. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se la secó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. Jesús es el que sana, no el hombre. Véanse también Hechos 14, 8, 10. Hechos 14, 8, 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Pura idolatría que había en ese pueblo. Están endiosando al hombre, pero el que sanó fue ¿quién? Cristo. Como muchos ejemplos actuales de sanidad e intervención divina lo comprueban, podemos estar seguros de que Dios honrará nuestra fe y nuestro esfuerzo por obedecerle. También debemos comprender que la fe en la sanidad divina no significa que sea necesario dejar de buscar ayuda o tratamiento médico, o hacer lo que esté a nuestro alcance para recuperarnos de alguna herida o enfermedad. Aunque ni el mejor de los médicos tiene poder para sanarnos, sí puede hacer su parte trabajando con el cuerpo y los sistemas que Dios diseñó, y colocar, por ejemplo, un hueso roto en su lugar para que suelte correctamente, o recetarnos un medicamento que ayude a nuestro cuerpo a resistir una infección o enfermedad. Sin embargo, el poder de sanar le sigue perteneciendo solo al Creador, y el verdadero trabajo Él lo hará en el cuerpo que Él armoniosamente ha diseñado. Debemos comprender, mis hermanos, la voluntad de Dios, y el hecho de que estas promesas sean ciertas y que Dios tenga el poder para sanar no significa que todos sanarán inmediatamente después de ser ungidos. Como la Biblia y la experiencia nos enseñan, Dios a veces permite ser probados con una enfermedad por mucho tiempo e incluso años. El mismo Pablo tuvo que soportar un aguijón en la carne, probablemente una enfermedad desconocida, que lo
lo aquejó durante el resto de su vida. Vemos esto en 2 Corintios 12:7. Pablo tenía un aguijón en la carne y había orado a Dios que quitase ese aguijón de la carne. Pero Dios le dijo: bástate en mi gracia. Es decir, agradece que eres salvo. En otras palabras, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero así como el apóstol Pablo, debemos comprender que Dios puede enseñarnos lecciones muy importantes con este tipo de pruebas. Tal parece ser que el problema de salud que aquejaba al apóstol Pablo era un problema de vista, era un problema en sus ojos. Ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos capítulo 9, cuando al apóstol Pablo se le aparece Jesús como un destello de gloria y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó a Pablo? Perdió la vista por 3 días. Yo pienso personalmente que fue a partir de ese encuentro personal que él tuvo con Jesús que su vista fue afectada, porque él logró ver algo de la gloria de Dios. Ese destello lo dejó con un problema. Moisés decía: no hay hombre que viva y pueda contar, un hombre que vea la gloria de Dios y viva para contarlo. Por eso cuando le dice: permíteme ver tu rostro, le dice Moisés a Dios, y Dios dice: no, hay hombre que me vea y viva para contarlo. Y pasó sobre él, le colocó la mano así, y pasó, y solamente Moisés pudo ver sus hombros, sus espaldas. En Gálatas capítulo 6, ya para ir terminando, versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Está hablando Pablo a la iglesia de Galacia, porque quien escribía las cartas, si no estoy mal, creo que era Marcos, no estaba presente en ese momento. Entonces le tocó a él escribir esta carta de Galacia, de Gálatas capítulo 6. Y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque Marcos no estaba con él, lo cual indica que él tenía un problema grave en la vista. Recordemos que cuando Dios le llama, la presencia del resplandor de la gloria de Dios hace que Pablo quede ciego por 3 días. ¿Ok? Apunte la cita, Hechos 9, del 3 al 9. Cuando Pablo tiene, y se llamaba Saulo, ¿no? Y tiene este encuentro personal con Cristo. Amén. Cuando se trata de nosotros mismos, mis hermanos, hacemos bien en preguntarnos si hay algo que debamos aprender o pedir a Dios que nos ayude a creer en fe y obediencia. Pero cuando se trata de otra persona, nunca es provechoso cuestionar su fe, pues puede haber muchas otras razones por las cuales Dios decida no sanarla inmediatamente. Solo Él conoce los corazones y solo a Él le corresponde juzgar. En general, Dios desea que todos los seres humanos gocemos de buena salud. Tercera de Juan, capítulo, o del 1 al 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es por esto que Dios nos pide mantener nuestro cuerpo físico libre de adicciones y malos hábitos. Recordemos que el cuerpo físico que tenemos no es nuestro, es de Dios, es prestado, y por tanto debemos tratarlo como el templo del Dios viviente. Y es parte de la razón por la cual estableció leyes alimentarias. 2 Corintios 6, 16, 18, Levíticos todo el capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 nos habla de esto. Pero en su sabiduría Dios diseñó la vida humana para durar solo un determinado tiempo. Una prueba de salud puede fortalecernos muchísimo espiritualmente, y el ejemplo que un cristiano fiel puede dejar a sus amigos o familiares al final de su vida es invalorable. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Pero Dios es el que sana, mis hermanos.
A veces Dios permite que alguien sufra una enfermedad o algo para Él glorificarse al final. Porque Dios tiene el poder incluso sobre las enfermedades. Y una enfermedad, cual sea que sea, no puede ser más grande que un Dios vivo y poderoso. Un Dios real, vivo y verdadero. Así que si tú colocas tu mirada en Él, Él puede sanarte. Pero si hay duda, es difícil. Porque la fe es el idioma de Dios para poder accionar, para derramar su amor, sus milagros, su misericordia y extendernos salvación y sanidad. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje en las manos de Dios. Y si alguno está enfermo entre vosotros, vamos a orar. Así esté en la distancia, en el país que te encuentres, vamos a orar para que sea el Señor Dios Todopoderoso sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Libertando todo cautivo, todo oprimido por el diablo. Amén. Hay poder, porque es la palabra de Dios la que sana. Y es en el nombre de Jesús. Amén. En su palabra y en su nombre hay poder para sanar, para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Para destruir las obras del diablo, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado de parte tuya, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que activa la fe en el creyente, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te pido, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha venido hoy, por los que no pudieron venir y por los que se encuentran a través de los medios, en Facebook, en YouTube, escuchando este mensaje, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por tu palabra, Señor, tú sanes los enfermos ahora mismo. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú sanando y libertando al cautivo, Señor, por el diablo, Señor. Seas tú destruyendo toda obra del diablo, toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera todo espíritu que atormenta los cuerpos ahora mismo, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de glaucoma, todo espíritu de pancreatitis, todo espíritu de pulmonía, todo espíritu aún de COVID. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo lupus, reprendemos toda artritis, toda afección pulmonar, reprendemos toda leucemia ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús creemos que por tu palabra y en el nombre que es sobre todo nombre, los enfermos se sanan ahora mismo. Hay poder en tu nombre para sanar. Hay poder en el nombre de Cristo para libertar. Padre, destruye, consume con tu fuego todo heno, jarrasca, leña y madera que está sobre los cuerpos de los hermanos. Padre, porque esta es la herencia que tú nos has dado, Señor, la liberación, la sanidad física, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Sana a los enfermos. Ahora mismo, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que descienda sobre los cuerpos que están como muertos y los levantes en el nombre de Jesús. Padre, resucita muertos. Da vista a los ciegos, haz que los sordos oigan, Señor. Como dijo Jesucristo mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va fuera de los cuerpos. Padre, utiliza tus ángeles como mensajeros, utiliza este ministro como llama de fuego, Señor, y utiliza tus ángeles para que ejecuten la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Palabra de sanidad, clamamos por milagros, Señor. Los pies se enderezan, las columnas se enderezan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va del cuerpo ahora mismo, Señor. Todo cáncer se seca. En el nombre de Jesús oramos por un milagro, Señor, en esa persona que está con cáncer, en esa persona que está con lupus padeciendo, Señor. Al paralítico le ordeno que se levante ahora mismo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y amén.